sending them range. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta aldea global semanal. Es un gusto encontrarnos con ustedes cada 7 días con este resumen que le brindamos de carácter internacional para todo el país y también a través de la web para el mundo, donde ya son 79 países donde nos están siguiendo con este resumen internacional. Cada vez adoptamos más países que se suman a través de la web siguiéndonos con los temas de la actualidad, lo más importante que podemos resumir en 30 minutos. Como hacemos siempre, la presentación formal de la gente que nos acompaña. Auspician Aldea Global Semanal, RGB Lighting System, Organización Deimonás, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies Hermès, Hotel Olimazú, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, Refrigeración Sur, Partes y Repuestos, Hidrosol, representante de piscinas Iggy, Maderas Santa María, Farmacia Avenida, Dietética Vida Feliz, Phoenix Contact, Inspiring Innovations, SIP, Servicio Integral de Piscinas, Ricardo Ismael Lescano, Venta de Bombas, Parrilla La Costera, Restaurante y Hostería Viejo Almacén. Visítenos y encontrará un nuevo amigo más en nuestra casa. Aparts Hotel Lionel. Calidad, estilo y ubicación. Heladería Italia. Grupo Electro. Compu Matías. Venta y reparación de PC. Servicio técnico e insumos. Casa Romero. Baterías. Piamonte 36, Colón. Y en Villa Elisa, Gex 1524. Ariel Restauraciones, Arenados, Presidente Ilia 84, Colón, Entre Ríos. Muebles para el hogar y la oficina, Colón Muebles, Bolívar 550, Colón, Entre Ríos. Platos Rotos, Pizzería, Roticería Restó, Ambiente Climatizado, San Martín 344, Colón, Entre Ríos. Vivero El Palmar, Ruta 14, kilómetro 123, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La primera noticia nos dirige hacia Estados Unidos, donde este 2015, también parte del 2014, Amtrak, que es la compañía más importante de ferrocarriles de los Estados Unidos, ha tenido distintos accidentes con distintas características y algunos con un saldo de muertos y heridos y algunos con un periodo corto de catástrofes en los ferrocarriles estadounidenses. Decimos esto porque en estos días hubo un descarrilamiento de un tren de Nueva York a Pensilvania con 238 pasajeros, hubo varios muertos y también muchos heridos en un tren que transportaba 238 pasajeros y 5 tripulantes. En los Estados Unidos, los investigadores tratan de averiguar por qué el tren de Amtrak, que descarriló en Filadelfia y que dejó 8 muertos y cientos de heridos, aceleró rápidamente segundos antes del accidente. Un funcionario de Amtrak dijo que asumen plena responsabilidad sobre el mortal hecho. Ahora se investiga un nuevo video de vigilancia que captó el momento en que el tren pasó a 106 millas por hora. Los investigadores dijeron que Brandon Bostian, el ingeniero de Amtrak 188, accedió a declarar siempre y cuando su abogado estuviera presente. Los peritos del caso habrían obtenido una orden de registro para el teléfono celular de Bostian en un esfuerzo para determinar si estaba distraído en los momentos previos al fatal accidente. Su abogado dice que padece de amnesia.
Entre tanto, se informó que la policía de la ciudad de Filadelfia había obtenido la orden sobre los registros telefónicos de este joven de 32 años. Los expertos dicen que no saben por qué el tren aceleró rápidamente 65 segundos antes de estrellarse. El tren se disparó en la curva, según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Indicaron que Bosnian puso los frenos de emergencia segundos antes del accidente. 65 segundos antes del final de la grabación, la velocidad del tren se fue por encima de las 70 millas por hora. 16 segundos antes de terminar la grabación, el tren aceleró por encima de las 100 millas. Un empleado de Amtrak presentó una demanda, alegando que fue violentamente arrojado sobre la vía. Explicó que sufrió graves lesiones que serán permanentes. 7 de los vagones del tren regional de Amtrak número 188, que cubría la ruta entre Washington y Nueva York, fueron los que descarrilaron en la zona de Port Richmond, en Filadelfia, estado de Pensilvania. El tren llevaba 238 pasajeros y 5 empleados. En el accidente murieron 8 personas. La víctima de la que se ha informado fue hallada en el lugar del descarrilamiento, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Filadelfia. Más de 200 personas tuvieron que recibir tratamiento médico en hospitales cercanos tras el accidente y aproximadamente la mitad recibieron el alta. Y uno de los temas que tiene que ver diametralmente opuesto a un país que es totalmente cerrado. Estamos hablando de Corea del Norte. Es el último régimen trotskista estalinista que existe en el concierto de las naciones del mundo, que está gobernado por una dinastía de los Kim Jong-il. Primero fue Kim Jong-il primero, segundo y ahora Kim Jong tercero, que mantiene el mismo régimen duro. Esta noticia realmente nos ha asombrado y por eso la hacemos pública, y por cierto se ha trasladado a distintas partes del mundo, donde el primer ministro de Defensa de este país se quedó dormido en un acto que presidía el presidente de Corea del Norte. ¿Cómo fue sancionado? Con la pena de muerte. Y fue ejecutado durante la semana por, según los cargos que se le imputan o que le imputó el presidente Kim Jong-il III, de falta de respeto y desprecio por el país. El ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyun Yong-chol, fue ejecutado por insubordinación y por haberse dormido en un desfile frente al líder Kim Jong-un, según informó la agencia de inteligencia de Seúl. Cientos de oficiales asistieron el pasado 30 de abril a la ejecución de Hyun Yong-chol con un cañón antiaéreo en una academia militar del norte de Pyongyang, según los servicios secretos surcoreanos. Si se confirma la información del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, sería otra muestra del trato cruel de Kim a sus altos funcionarios. En 2013, ya condenó a muerte a su tío y mentor político, Jang Son-taek. La muerte del ministro de Defensa podría ser una señal de una lucha de poder en la cúspide del régimen comunista, tras la decisión de Kim Jong-un de anular una visita prevista a Moscú la semana pasada por problemas internos. El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur ya había anunciado en abril que Kim había ordenado la ejecución de 15 altos responsables norcoreanos, entre ellos 2 viceministros, por haber discutido su autoridad. La prensa, en particular la surcoreana, ha explicado varias veces, sin que se confirmara, que la ejecución con un cañón antiaéreo se utiliza para las personalidades de alto rango, para que sirva de escarmiento a los demás. Hyun, nombrado en el cargo hace menos de un año, habría sido sorprendido durmiendo durante actos militares y también le habría respondido de manera inadecuada a Kim Jong-un en varias ocasiones, según informó la agencia de noticias Yonhap, citando las declaraciones de un responsable del partido gobernante que asistió a la reunión. En Corea del Norte, el ministro de Defensa está a cargo de la logística y de los intercambios con el extranjero. Sin embargo, las políticas son dictadas por la Comisión Nacional de Defensa y por la Comisión Militar Central del partido. Jang Mo-hin, un académico de la Universidad de los Estudios sobre Corea del Norte, con sede en Seúl, dijo que la ejecución de Hyun ha sido sorprendente. Hyun era considerado como uno de los 3 militares
más cercanos al dictador. Hyun había viajado a Rusia en abril, en parte para preparar la visita de Kim, que iba a asistir a un desfile militar el pasado 9 de mayo en el marco de la conmemoración de la victoria sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el líder norcoreano canceló el viaje y explicó que tenía que encargarse de algunos asuntos internos. Desde que Kim asumió la jefatura de Estado en diciembre de 2011, ha efectuado varias purgas, la más notoria, la defenestración de su tío Jang, acusado de varios cargos, incluidos los de alta traición y corrupción. Jang, marido de la hermana del fallecido Kim Jong-il, jugó un papel clave en la consolidación del liderazgo del inexperto Kim, convirtiéndose en una especie de eminencia gris del régimen de Pyongyang, hasta que cayó en desgracia. Según expertos, el poder que acumuló Jang, sumado a su intervención en el comercio del carbón, habrían resentido a su sobrino. Si algo faltaba en Nepal era que hubiera un segundo movimiento telúrico al de hace aproximadamente casi un mes, el terremoto que dejó más de 7.000 muertos, miles de casas destruidas, gente sin vivienda, en un país, por cierto, que tiene la pobreza extrema en algunos sectores. Lo ha afectado mientras estaban tratando de recomponerse del gran terremoto con otro movimiento sísmico que dejó más de 1.000 muertos ahora y también 5.000 heridos. La crónica de lo que pasó esta semana. Luego del sismo que hace 3 semanas sacudió a Nepal, un nuevo movimiento telúrico ha causado cientos de muertos en este país. Durante varios días consecutivos, helicópteros militares estadounidenses y nepalíes y cientos de soldados barrían las zonas montañosas de Nepal, donde desapareció inclusive un helicóptero. La operación de búsqueda ha desviado recursos para asistir a las víctimas de este sismo de magnitud 7,3 que golpeó al país, provocando al menos 2.500 heridos, corrimientos de tierra y derrumbe de varios edificios muy debilitados por aquel terremoto del 25 de abril pasado. El terremoto de hace 3 semanas dejó más de 8.000 muertos y destruyó más de 300.000 hogares en Nepal. Más de 1.400 personas han sido rescatadas por el ejército en las zonas más afectadas. El epicentro de este nuevo sismo se situó a 75 kilómetros al este de Katmandú. En India, en tanto, murieron decenas de personas y en el Tíbet también se reportó una persona fallecida. En Nepal, muchas agencias estatales tienen que coordinar las labores de rescate desde tiendas de campaña porque muchos edificios quedaron debilitados por los sismos. Según los científicos, el terremoto último se enmarca en una reacción en cadena provocada por el temblor del 25 de abril. A menudo, a los grandes sismos le siguen otros temblores de tierra, dijeron los especialistas. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wilmer, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto. Restaurant y parrilla Popeye, cocina gourmet, pescados de mar y río, pastas caseras, chivitos uruguayos, pizzas por metro, postres y cafetería. Restaurant y parrilla Popeye, en San Martín y Belgrano de Colón.
Geluz, fabricante de interruptores, ejemplo de la industria nacional, que piensa en su seguridad, el diseño y el confort. Geluz, confiabilidad sin riesgos. Insecol, fábrica de columnas de alumbrado público, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para el país. Visítenos en www.inselecluz.com.ar. Cables eléctricos INSA. Recuerde, la calidad es importante. Nos trasladamos a un lugar que les gusta a muchos. Algunos dicen que es parte del Caribe. Bueno, es una cuestión de gustos. A Cuba, que ahora, luego de la reunión que tuvo Raúl Castro, inclusive estuvo en los festejos de los 70 años de el fin de la Segunda Guerra Mundial, con una fiesta multitudinaria que se dio en Moscú. Allí estuvo Raúl Castro presente, junto a Vladimir Putin, lo comentábamos la semana pasada en Aldea Global. Bueno, esta apertura de la isla caribeña de Cuba, las relaciones con Estados Unidos, que ahora se van recomponiendo de a poco, también recibió la visita, en este caso, del presidente de Francia, recibido por Raúl Castro. Estamos hablando de François Hollande. El presidente francés François Hollande realizó una visita sin precedentes a Cuba, marcada principalmente por sendos encuentros con los hermanos Fidel y Raúl Castro. El mandatario francés destacó que su gira se inscribía en un contexto particularmente importante, pero todavía incierto, en alusión al deshielo entre los Estados Unidos y Cuba anunciado en diciembre pasado. El primer jefe de Estado occidental que visita Cuba tras el anuncio del deshielo entre la isla y los Estados Unidos, Hollande dio muestras de solidaridad con las autoridades cubanas, junto con insistir en los lazos que unen París y La Habana. Además, pidió el levantamiento del embargo económico estadounidense, que según él ha perjudicado tanto el desarrollo de la isla comunista desde 1962. En un discurso en la Universidad de La Habana, Hollande también llamó a Cuba a flexibilizar las reglas para facilitar el comercio y la instalación de empresas francesas en la isla. Al final de la jornada, el presidente francés reveló que había tenido un encuentro con el padre de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en un privilegio inusual para un jefe de Estado occidental. Esta reunión, a puertas cerradas, duró unos 50 minutos. Tenía delante mío un hombre que ha hecho historia. Hay evidentemente debate sobre el lugar que ocupa, sus responsabilidades, pero viniendo a Cuba, yo deseaba reunirme con Fidel Castro, expresó Hollande, a la vez que explicó que a pesar de los 88 años, el comandante en jefe habló mucho. El presidente francés también mantuvo un encuentro con su homólogo Raúl Castro, quien sucedió a su hermano Fidel en el año 2006. Ambos hablaron brevemente delante de la prensa, en una atmósfera visiblemente cordial, antes de conversar privadamente. Los presidentes abordaron la idea de reforzar la colaboración de Francia y de Cuba en el respeto al ritmo e identidad de cada uno, según indicó una fuente del Palacio del Elíseo después del encuentro. Raúl Castro destacó la idea de que Francia pueda tener un papel de primer plano en la relación entre Cuba y la Unión Europea, en la perspectiva en particular de la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe a mediados de junio en Bruselas, en la que participará el propio Raúl Castro. Francia se posicionó en los últimos meses en la primera línea en el acercamiento iniciado en abril de 2014 entre la Unión Europea y La Habana, que las dos partes esperan sellar antes de fin de año con un acuerdo. Con esta visita, Hollande dio un golpe diplomático a otros jefes de estados occidentales, seducidos por las perspectivas de una apertura en Cuba.
Algunos piensan que podríamos trasladarnos con esta noticia directamente a Medio Oriente. En realidad no es a Medio Oriente, sino al Vaticano, pero sí afecta a la zona, o tiene que ver la noticia con la zona. En esta semana se dio una noticia muy importante, tal cual fue como en 2012 la ONU reconoció como Estado al Estado palestino, y ahora la noticia más importante es que el Vaticano ha reconocido en la convivencia en paz a dos estados, para que vivan en armonía, como dice el Papa Francisco. Estamos hablando de reconocer por parte del Vaticano al Estado palestino, y que existan dos estados en armonía y paz, el Estado palestino e Israel. El Vaticano lo reconocía y lo expresaba de esta manera. El presidente palestino Mahmoud Abbas fue calificado como un ángel de la paz por el Papa Francisco durante un encuentro entre ambos líderes en el Vaticano. La audiencia privada en la que Abbas y el pontífice intercambiaron regalos fue en un ambiente cálido y duró unos 20 minutos. Un acuerdo sobre los derechos de la Iglesia Católica en los territorios palestinos, en proceso de negociación desde hace 15 años, debe firmarse próximamente entre el Vaticano y el Estado de Palestina. Abbas, acompañado de una delegación de 11 personas, saludó calurosamente al pontífice a su llegada al Palacio Apostólico y le dijo ante la prensa que pudo asistir a ese momento: "Lo veo muy joven". Seguidamente, ambos entablaron la conversación privada y después procedieron a la publicación de regalos. Abbas le regaló al Papa Francisco unas reliquias y un rosario que fueron bendecidos por Bergoglio, mientras que este le dio a Abbas como presente un ejemplar de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en inglés y una medalla. Esta medalla, contó Bergoglio, es símbolo del ángel de la paz que destruye el espíritu maligno de la guerra. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global Semanal. Ha sido un gusto compartir estas noticias del exterior junto a ustedes. Agradecemos a aquellos que nos acompañan, los anunciantes, también a los canales donde nos permite llegar a todo el país y el exterior. Estamos hablando de la red Intercable, todos los canales locales, más de 600 cable operadores en todo el país. El canal Conexión Educativa también, que nos conecta con toda la República Argentina y satelitalmente a Sudamérica en su parte cultural, como así también nuestras distintas plataformas como es internet, www.aldeaglobalsemanal.com.ar. Ahí pueden seguir cada uno de nuestros programas. Vamos por el 133 y también los 79 países de aquellos que nos siguen. En primer lugar, claro, las repeticiones de la Argentina y México también, con más de 1000 reproducciones que semana tras semana va llevando a cabo y viendo de nuestro programa. Como siempre, le agradecemos su compañía. Una vez más, que sigan bien.